la pantalla que miramos, las hojas del cuaderno en el que escribimos, las páginas de los libros que leemos, los sobres de las cartas, las paredes de nuestra escuela, el pizarrón, las ventanas o las puertas. Todas estas cosas tienen forma rectangular. A nuestro alrededor, los rectángulos están siempre presentes. Son una de las formas geométricas más comunes y su uso es muy frecuente en nuestra civilización. Por ejemplo, para la arquitectura, los rectángulos son fundamentales. Desde la más remota antigüedad están presentes en las viviendas, los templos y el diseño de casi todas las ciudades. Pero existen otras figuras con 4 lados que son objeto de estudio de la matemática. Veamos algunas de ellas. Si imaginamos que se pueden cambiar libremente las longitudes de los lados y las amplitudes de los ángulos, veremos que la variedad de figuras con 4 lados es muy amplia. Juntemos por sus extremos a 4 líneas cualquiera y podemos ver fácilmente formas de cuadriláteros y podemos cambiarlas muchas veces. Todas estas formas que vemos tienen en común una característica: tienen 4 lados. Los cuadriláteros son polígonos y todo polígono de 4 lados es un cuadrilátero. Por ejemplo, este barrilete es un cuadrilátero y a su vez es un trapezoide. Ya veremos por qué y cuáles son las características de su forma. Lo importante es darse cuenta que muchas de las cosas que usamos a diario tienen formas geométricas. Aprender sobre las cualidades de cada forma nos ayuda a construir y crear. Bueno, el cuadrado como forma básica es utilizado en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Lo podemos ver desde el planteo de una ciudad, de unas calles que se cruzan y que forman manzanas que son cuadradas. Lo podemos ver en el diseño de objetos, lo podemos ver dentro de la calle en distintas situaciones que tienen que ver con la arquitectura, como ser ventanas, puertas. Lo podemos ver en... Bueno, hay pocas pantallas de cine cuadradas, pero generalmente son rectangulares. Muchas cosas están apoyadas en la geometría y desde la geometría en el cuadrado. El cuadrado tiene que ver con una sensación de seguridad, con expresar una situación, un lugar y un lugar seguro. En ese punto es que yo elijo el cuadrado. Es en relación a una figura, a un icono, a un símbolo que yo tenga que diseñar. Ahora, el cuadrado está inmerso en el diseño en general, digamos, en el diseño editorial, que es el diseño de libros o de revistas o de afiches. Está implementado en lo que es la estructura del diseño, está implementado en la organización del espacio. Generalmente el espacio se organiza en relación a tramas, a grillas, que son como reglas en donde se plantan las cosas, vamos a decirle, que es una situación, un orden, en donde organizar, qué sé yo, un campo de texto, una foto, y todo se apoya en un orden implantado por esta grilla. Estas grillas son horizontales y verticales, que se cruzan y forman cuadrados, que forman rectángulos,
que después se ven en forma implícita. O sea, no es que uno ve la grilla, uno abre una revista, suponete, y ves la grilla dibujada, sino que esta grilla está representada por el lugar que ocupa el texto, las fotos, el título. Todo está como apoyado en esta grilla, que generalmente es de cuadrados y rectángulos. Al examinar figuras cuadrangulares, podemos comenzar a ver y entender el nombre que reciben y sus características principales. Por ejemplo, apoyamos una regla sobre cada uno de los lados de un cuadrilátero. Puede ocurrir que los otros tres queden siempre de un mismo lado de la regla. No ocurre lo mismo con un cuadrilátero punta de flecha. En este caso, hay al menos un lado en el que, apoyando la regla, no toda la figura queda del mismo lado. Los cuadriláteros en los que ocurre esto último se llaman cóncavos, mientras que los casos como el primero se llaman convexos. Pero hay otra manera de distinguir polígonos cóncavos de convexos. Se eligen dos puntos cualesquiera interiores a la figura. Si se trata de un cuadrilátero convexo, los dos puntos determinan un segmento que queda totalmente dentro del cuadrilátero. Todos los segmentos que se pueden determinar son interiores en un cuadrilátero convexo. Pero si es cóncavo, existe por lo menos uno de los segmentos que no es totalmente interior. Aprendiendo a distinguir cuadriláteros diversos, surgen preguntas para pensar. Por ejemplo, ¿una diagonal es necesariamente interior al correspondiente cuadrilátero? ¿Los ángulos interiores son siempre menores que un ángulo llano? La forma moñito o diablo, que se puede construir con 4 varillas, ¿es la de un cuadrilátero o la de un hexágono? ¿Tiene 4 vértices o 5? Más adelante las podremos responder. El cuadrilátero me parece que tiene esta gran capacidad de ser habitable, porque tiene la compatibilidad del ángulo recto. El ángulo recto es un gran invento, es decir, es un invento que nos permite vivir el espacio, digamos, vivir el espacio todos juntos, ¿no? Nos permite aparear cosas. Si ustedes piensan, es como la estructura de red más fácil de resolver. Si yo tengo que juntar triángulos, o tengo que juntar hexágonos, o tengo que juntar pentágonos, o tengo que juntar círculos, me empiezan a aparecer problemas. En cambio, la red cuadriculada es como la red más fácil de leer, de entender. Y no casualmente, muchos de los esquemas mentales nuestros son cuadriláteros. Fíjense que, bueno, el papel cuadriculado es la hoja de escribir que uno escribe, es un cuadrilátero. La pantalla de la computadora es un cuadrilátero. Todo el sistema de ejes cartesianos está basado en la idea del cuadrilátero. Los cuadriláteros en la arquitectura clásica y moderna evidentemente han sido la pieza estructuradora. No sé, de aquí en el futuro, con el advenimiento de las computadoras y de los programas que facilitan mucho el manejo de las curvas y de las formas cónicas,
Tal vez, solo digo tal vez, haya algún tipo de mutación en ese sentido, pero hasta hoy ha sido la pieza fundamental de estructuración del espacio arquitectónico, del espacio de la ciudad y del espacio mental, yo diría. Podemos aprovechar materiales para entender el tema. Tenemos varillas que nos servirán como lados posibles para construir cuadriláteros. Tienen largos diferentes. Separémoslas en grupos. Elijamos, para empezar, 4 varillas iguales entre sí. Con estas podemos construir un rombo o un cuadrado. Pero si tomamos 3 varillas iguales y una distinta, ya no podemos hacer un cuadrado. Los cuadriláteros existen solo si se verifica que cada uno de sus lados es menor que la suma de los restantes. Distinguimos a los cuadriláteros porque es una figura cerrada de 4 lados, pero además tiene otras propiedades interesantes. La suma de los ángulos interiores es igual a 4 ángulos rectos. La suma de los ángulos exteriores es igual a 4 ángulos rectos. Y además, los cuadriláteros son los únicos polígonos para los cuales la suma de los ángulos exteriores es igual a la suma de los ángulos interiores. Consideremos por ahora solamente cuadriláteros convexos. Si clasificamos a los cuadriláteros por el paralelismo de sus lados, podemos decir que con 2 pares de lados paralelos serán paralelogramos. Paralelogramos. Con solo un par de lados paralelos serán trapecios. Sin lados paralelos serán trapezoides. Ahora pensemos en la extensión de sus lados y podremos distinguirlos. Si tienen 4 lados iguales, si tienen 3 iguales y 1 desigual, si tienen 2 pares de lados iguales entre sí, si tienen solo 2 lados iguales o si todos los lados son distintos. Hay escuelas de la percepción que dicen que uno organiza su percepción en relación a las verticales y a las horizontales. Las verticales como el sentido de lo que la Tierra atrae, o sea, la fuerza de gravedad que nos mantiene aquí en la Tierra y nosotros en forma vertical. Y las horizontales como el lugar en donde uno se apoya. A partir de eso uno organiza su percepción y el cuadrado justamente en principio es la conjunción de horizontales y verticales de igual medida en iguales ángulos. Bueno, obviamente, ¿no? Vertical a 90 grados, horizontal 180 grados. Recortemos un papel de color con la forma de cualquier cuadrilátero. Cortemos sus ángulos y juntemos sus puntas. Vamos a ver cómo las puntas se juntan y los ángulos suman 360 grados. Un círculo completo. Podemos decir, en este caso, que la suma de los ángulos interiores del cuadrilátero es equivalente a la suma de 4 ángulos rectos.
Esto lo podemos comprobar recortando cualquier tipo de cuadrilátero. Con tiras de papel translúcido y de color, podemos jugar a descubrir cuadriláteros. Pero usemos ahora también bandas de luz de distintos anchos y colores. Coloquémoslas una a continuación de la otra y construyamos un cuadrado, un rectángulo, un rombo. Las tres figuras que obtuvimos tienen pares de lados opuestos paralelos. En relación al uso del cuadrado, tiene que ver con la simbología, tiene que ver con la pureza de la forma, con la pureza de los ángulos, con que es una forma muy reconocible, muy pregnante, que es de fácil reconocimiento. La pregnancia porque hoy en día, digamos, es tanta la cantidad de símbolos, de signos que hay, y entonces está bueno que en el lenguaje esos signos sean fácilmente reconocibles y recordables. Es así que hoy muchas de las marcas o muchas de las señales que nosotros vemos en el mundo, en la calle, se reconocen fácilmente simplemente con su contorno. El cuadrado es una figura que pertenece al mundo de los símbolos, de las figuras básicas, que tiene que ver con un saber casi innato, de nacimiento, que te podría decir que reúne o que unifica lo que es todas las civilizaciones, ¿no? Distintas civilizaciones de distintos lugares del mundo, que tiene una significancia particular que tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con el lugar, con el símbolo del lugar. En distintas religiones se simboliza la tierra. En la antigüedad, por ejemplo, se simbolizaba la tierra como un cuadrado, cuando todavía no sabían que la tierra era esférica, ¿no? Distinguimos entre los cuadriláteros los paralelogramos, que tienen sus lados opuestos paralelos. Entre los paralelogramos están el rectángulo, que tiene todos sus ángulos rectos, el rombo, que tiene sus 4 lados iguales, y el cuadrado, que tiene sus 4 lados y ángulos congruentes, es decir, iguales. Los cuadriláteros, que no son paralelogramos, se clasifican en trapecios y trapezoides. Se llama trapecio al cuadrilátero que tiene únicamente 2 lados paralelos. Y el cuadrilátero trapezoide es el que no tiene ningún par de lados paralelos. Son infinitos los ejemplos de cuadriláteros que vemos en distintos lugares. Solo por mostrar un ejemplo que seguro divierte a mucha gente, pensemos en un ring. Un ring de boxeo es un cuadrilátero y a su vez es un cuadrado. Es un espacio para que se muevan los boxeadores, los luchadores de catch y todo tipo de juegos que requieran 2 oponentes y destreza física. Cada uno de sus lados funciona como límite y en sus ángulos pueden descansar los contrincantes. Otro ejemplo, seguramente el más popular, es la cancha de fútbol. Claramente es un cuadrilátero y paralelogramo rectángulo. Tiene 2 pares de lados opuestos iguales. Su forma sirve de límite para ordenar el juego.
su vez, los arcos también tienen forma rectangular. Son tantos los ejemplos que no podríamos terminar de nombrarlos. Podemos pensar ciertos números con un sentido geométrico si los asociamos con el cuadrilátero más famoso, el cuadrado. Existen los números cuadrados como el 1, el 4, el 9, el 16 o el 25. Por nombrar algunos, ¿no? Los números cuadrados reciben ese nombre porque con tales números de puntos es posible armar cuadrados. Por lo tanto, satisfacen que son producto de otros dos números iguales. De 1 por 1 resulta 1. De 2 por 2 resulta 4. De 3 por 3 resulta 9. De 4 por 4 resulta 16. Y de 5 por 5 resulta 25. Consideramos como cuadrado unidad al que mide 1 de lado. Observemos el cuadrado cuyo lado mide, por ejemplo, 2. Tiene 4 cuadraditos 1 y 2 por 2 es 4. Si el lado mide 3, el cuadrado tiene 9 cuadraditos 1 y 3 por 3 es 9 y así sucesivamente. El cuadrilátero es una figura interesante. Yo lo asocio mucho con la idea de la territorialidad, de cuando el hombre deja el nomadismo, se asienta y entonces empiezan a aparecer dos elementos, digamos. El pórtico, ya si ustedes recuerdan los dólmenes, las primeras manifestaciones de construcciones en piedra, tienen la forma del cuadrilátero, esta estructura trilítica de dos laterales y un dintel. Y además, la utilización del territorio se hace en base al cuadrilátero. El cuadrilátero permite trabajar la tierra. Si ustedes recuerdan las imágenes de los aviones, desde los aviones en general, la tierra labrada es una tierra dividida en cuadriláteros, ¿no? Es decir, es una figura que permite la territorialidad, el asentamiento humano, digamos, ¿no? Incluso si ustedes piensan en el parcelamiento de las ciudades, las parcelas son cuadriláteros. Aun cuando el territorio es un territorio irregular, la tendencia permanente es a obtener cuadriláteros, aún de donde naturalmente no parece ser lo más fácil de resolver. Porque el cuadrilátero tiene esta capacidad de ser habitable, digamos, ¿no? Pudimos asomarnos al universo de una de las formas más presentes a nuestro alrededor. Los cuadriláteros. En la exploración de estas figuras utilizamos elementos sencillos pero interesantes. Una regla para destacar su convexidad, bandas de papel y de luz de color para jugar a descubrir y distinguir figuras de lados paralelos. También aprendimos que la suma de sus ángulos interiores equivale a 4 ángulos rectos. De este modo nos aproximamos a los cuadriláteros, más conocidos
según las características. Y por último, le asignamos un sentido geométrico a números cuadrados. Nuestro recorrido es progresivo. Triángulos, cuadriláteros para ocuparnos más adelante de los polígonos de más de 4 lados. En remota antigüedad están presentes en las viviendas, los templos y el diseño de casi todas las ciudades. Pero existen otras figuras con 4 lados que son objeto de estudio de la matemática. Veamos algunas de ellas. Si imaginamos que se pueden cambiar libremente las longitudes de los lados y las amplitudes de los ángulos, los cuadriláteros son polígonos y todo polígono de 4 lados es un cuadrilátero. Por ejemplo, este barrilete es un cuadrilátero y a su vez es un trapezoide. Ya veremos por qué y cuáles son las características de su forma. Las paredes de nuestra escuela, el pizarrón, las ventanas o las puertas. Todas estas cosas tienen forma rectangular. A nuestro alrededor, los rectángulos están siempre presentes. Son una de las formas geométricas más comunes y su uso es muy frecuente en nuestra civilización. Por ejemplo, para la arquitectura, los rectángulos son fundamentales. Desde la más remota. Veremos que la variedad de figuras con 4 lados es muy amplia. Juntemos por sus extremos a 4 líneas cualquiera y podemos ver fácilmente formas de cuadriláteros y podemos cambiarlas muchas veces. Todas estas formas que vemos tienen en común una característica: tienen 4 lados. La pantalla que miramos, las hojas del cuaderno en el que escribimos, las páginas de los libros que leemos, los sobres de las cartas,